Bueno, En la continuidad de las mesas de ponencias, les doy la bienvenida a lo que es la última hora del primer día de Congreso. En esta oportunidad vamos a recopilar y a juntar las últimas 4 ponencias elegidas por el jurado. Como en las mesas anteriores, va a exponer de a uno por vez y luego al final vamos a charlar un poco, conversar un poco y a recoger lo que hayan preguntado en el chat de la plataforma de transmisión. La primera de las ponencias que vamos a escuchar, el primer trabajo, va a ser el de la doctora Ana Paula Bruberis, que es aspectos bioéticos de la investigación en seres humanos en entornos digitales. Les doy la palabra y la pantalla si necesitan compartir. No, muchas gracias. Vamos a compartir. ¿Se está viendo la presentación? Sí, se ve perfecto. Bueno, mi nombre es Ana Paula Bruberis. Yo trabajo en la Dirección de Bioética, particularmente en el Comité de Ética de la Investigación de la provincia de Neuquén. Yo soy Cecilia Labriola y también junto con Ana participo del comité. Y bueno, esta reflexión surgió de todos los miembros del comité, que son Mercedes Moglia, Juan Schumacher, Nadia Heredia, Claudia Bajo, Carolina Angelini y Marcelo Olivero, y Jimena Fuentes. Y un poco, bueno, este trabajo surge justamente de una revisión, una reflexión que se nos dio en el marco de que, bueno, cada vez es mayor el número de protocolos de investigación que evaluamos y que tienen la intervención de algún entorno digital. Y surge también de esto una guía de análisis de investigaciones en entornos digitales con seres humanos, que bueno, después cualquier cosa les pasamos el link por si las quieren ver. Entonces, en principio, cuando tuvimos estas reflexiones, como entornos digitales, tomamos la definición de Sioms del 2016, porque también, digamos, esta frase, digamos, entornos digitales, es como muy polisémica y admite distintos, justamente, caracteres o palabras que nuclean lo mismo, ¿no? Entonces tomamos la de Sioms, que nos dice que estas plataformas son redes sociales, servicios de compras, correo electrónico, chats, bueno, otras aplicaciones que se digitalizan y que se utilizan a través de computadoras u otros dispositivos móviles. Algunas de las plataformas son las que están ahí abajo, pero bueno, hay muchísimas más, ¿no? Entonces, sí, claro, sí. Entonces, bueno, ahora les vamos a presentar las tensiones bioéticas, que son algunos puntos que vamos a reflexionar. Bien, dentro de lo que encontramos es que se amplía el alcance de las investigaciones trascendiendo los límites territoriales y geográficos clásicos que por ahí establecemos los seres humanos, y esto pone en cuestión y en tensión la representatividad de la muestra, la selección equitativa de esto, y por ende también la validez del estudio, ¿no? Luego, otro de las reflexiones tiene que ver con que el contacto persona a persona que se daba o se da en los estudios tradicionales deja de estar presente, ¿no? Si bien podemos estar en alguna plataforma como la que estamos en este momento en que nos vemos, muchas de ellas no admiten ni siquiera un contacto visual. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el proceso de consentimiento informado se complejiza y hasta puede llegar a estar ausente, ¿no? Que son, bueno, uno de los aspectos que nosotros solemos evaluar en los protocolos. Bien, otro de los puntos es que se dificulta establecer límites entre lo público y lo privado, ¿no? Las personas vuelcan información a las redes sociales, a través de herramientas, a los entornos digitales, que es distinta, el fin de volcar esa información es distinta a la de la investigación, y además suele considerarse que al estar en la web es público y puede usarse irrestrictamente. El tema es de que encontramos que, digamos, el uso de esta información debe utilizarse realmente, y ser tratada cuidadosamente, ¿sí? Por respeto a la persona, porque, bueno, atrás de esa información hay una persona que
la volcó. Y sobre todo tener cuidado con las expresiones textuales, ¿no? Bueno, otro de los aspectos es la anonimidad de la información, que se suele utilizar bastante para referirse a las personas en el momento del proceso de consentimiento informado. Entonces, las personas dejan de ser anónimas para ser reidentificables. Hoy en día, brindar o enunciar la palabra anónimo, o que la información se recolecta de forma anónima, brinda una sensación falsa en realidad de seguridad, porque sabemos que con la tecnología y con los algoritmos informáticos que hoy se pueden o están disponibles, si uno cruza 2 o 3 bases de datos, incluso públicas, como puede ser un censo, puede llegar a reidentificar a las personas. Incluso, sobre todo, pensando que la información que se recolecta en las investigaciones en salud es de carácter sensible. Por lo tanto, esta reidentificación, si bien puede llegar a ser un poco dificultosa para, digamos, al corriente, no significa que no sea imposible, ¿no? Bien, el otro punto es determinar quién está del otro lado, es decir, verificar quién está respondiendo, digamos, y acá entra distintas cuestiones, ¿no? Porque hay una alta probabilidad de que respondan perfiles falsos, o que no se correspondan con los criterios de inclusión-exclusión, o que los respondientes no sean quienes dicen ser, o los microtrabajos o estos respondientes pagos que reciben una remuneración por responder, y esto cuestionaría o pondría en tela de juicio la fidelidad de la información que se está recolectando. El otro punto tiene que ver con las nubes y los repositorios de información, ya que no debemos tener, presente en realidad que la mayoría de las nubes y repositorios que se utilizan de forma gratuita lo digo entre comillas, están, digamos, en propiedad de empresas, la mayoría estadounidenses, ¿no? Entonces, toda esa información que se vuelca dentro de estas nubes, en definitiva, pierde un poco de control al momento en que están en realidad en potestad de estas empresas, ¿no? Esto, un poco para tener en cuenta que, no para generar temor, digamos, pero es necesario tenerlo presente, ya que, bueno, además de cualquier vulneración, digamos, de los resguardos de seguridad de estas nubes, no debemos tener en cuenta que esto hasta incluso puede llegar a afectar a la soberanía de los estados, porque se han utilizado, incluso en la pandemia quedó de relieve, para almacenar información de salud de todas las personas, quizá de toda la población, ¿no? Bien, y ya para ir cerrando, bueno, lo que tiene que ver con la brecha digital, que esto constituye una desigualdad social importante, porque digamos, que tiene dos aspectos. Lo que es digamos, la dificultad o la incapacidad de las personas en utilizar la tecnología, y por otro lado que esta tecnología o los dispositivos no estén disponibles, ¿no? Entonces ahí se produce esta desigualdad. Así que bueno, estas fueron las reflexiones que nosotros tuvimos en nuestra comisión, que luego de una revisión bibliográfica un poco pudimos ampliar. Como temas pendientes y que están vinculados con esto, tiene que ver todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y con datos masivos, que un poco algo en el punto de nubes y repositorios lo tocamos, pero bueno, eso es algo que está muy vinculado con esto y que bueno, tiene todas sus aristas particulares. Dos puntos que sí, también que tienen, sí, que por ahí, bueno, consideramos es digamos, como nudos éticos, y bueno, a tener realmente presente es el proceso de consentimiento informado y el resguardo de la intimidad y protección de la confidencialidad de las personas. Y bueno, les dejamos, bueno, les mostramos armamos esta guía, bueno, después cualquier cosa se las pasamos por el chat para que puedan tener acceso. Bueno, es una guía orientativa para comités de ética en investigación, con puntos específicos para
para protocolos que se presenten que tengan que ver con entornos digitales, ¿no? Son una serie de preguntas para sistematizar un poco la evaluación. Y bueno, les dejamos esta foto de nuestra provincia acá en el norte, de los ríos la conjunción de los ríos Neuquén y Bárbaro. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Ana Paula, es un golpe muy bajo de esa imagen final. Porque, ¿qué vamos a decirles ahora? Tienen que venir a conocer. Tienen que venir. Sí. Bueno, parece que datos es el tema, ¿no? del momento. Hoy tuvimos una mesa sobre datos, tuvimos una segunda mesa sobre inteligencia artificial en la que hablamos sobre los datos, y yo creo que es uno de los puntos centrales de la discusión de bioética actual. Y justamente la próxima exposición se va a meter de lleno en eso, intuyo, que es la exposición de María Isabel Iñigo Petralanda, que va a ser con Graciela Moya, que se llama Marco Regulatorio de la Valoración Ética en la Era de las Tecnologías Modeladas por Datos. Les cedo la palabra y compartan la pantalla para empezar. Ya vamos compartiendo pantalla. Muchas gracias, Bien. Adriel, bueno, Claudia, a todos los que organizaron este encuentro y a todos los colegas que están acá en la mesa. Y excelente la presentación anterior. Mientras comparto pantalla, Graciela, que es mi directora de tesis, Graciela, ya voy a poner slideshow. Sí, la verdad es que el tema de datos es hace años que viene dando vuelta y ahora se presenta de forma introspectiva para todos. La verdad es que es un tema que nos preocupa mucho, por eso, bueno, decidimos trabajar este tema, sobre todo en la tesis de Isabel. Bueno, nosotros somos del Comité de Ética de la UCA, y también discutimos un poco este tema en el comité, pero bueno, lo centramos fundamentalmente en la tesis. Este es el resumen que después queda para que lo vean. Y ahí está. Decimos que, bueno, sin duda, como escuchamos antes, hoy hay mucha investigación científica que se hace a través de datos, y esto ha generado cambios no solo a nivel científico, sino que también en los negocios y también en el estilo de vida de nuestra sociedad. Y eso genera un montón de desafíos, tanto científicos, como éticos, como sociales, como desafíos regulatorios. Entonces, si pasa a la próxima, decimos cómo surgen estos nuevos datos y esta nueva investigación que está modelada por datos. El cuestionamiento que hicimos es, bueno, ¿tenemos herramientas suficientes para la protección no solo de los participantes en investigación clínica con datos, sino también si hay regulación suficiente para proteger a los investigadores y para proteger a los comités de ética, porque a veces quizás no tengamos las herramientas suficientes para una protección adecuada? Esto sin duda comienza el uso de datos masivos en forma más marcada con el proyecto Genoma Humano. El proyecto Genoma genera dos campos que son revolucionarios en ciencia. Uno que es el intercambio de datos de investigación en forma colaborativa, acelerada, interoperable y estandarizada, que se estableció bien en los principios de Bermudas en el año 96. Y el otro enfoque nuevo que brinda el proyecto Genoma Humano es el abordaje de todas las implicancias éticas, legales y sociales que surgen a partir del proyecto y hacerlo con una mirada preventiva, o sea, tratar de analizarlo antes que aparezcan las complicaciones. La pregunta es, decimos, bueno, ¿por dónde vienen los datos? Sabemos que los datos los podemos obtener directamente del sistema de salud, a partir de las historias clínicas, los datos de los pacientes. Hay legislación específica que está bien enmarcada para desde la Constitución en adelante, tenemos mucha información. Lo mismo los datos obtenidos en los protocolos específicos de investigación clínica, también hay legislación. Pero en esta interfase que hoy se está trabajando mucho entre asistencia e investigación, esa interfase en la que de la misma manera que estoy haciendo una asistencia, estoy investigando, no tenemos una legislación específica. Y eso nos interpeló abruptamente en estos años de pandemia, en la pandemia COVID, en la cual hubo que, tanto en las áreas de prevención, diagnóstico, tratamiento o en el área de vacunas, se vio bien claramente cómo trabaja esa interfase, y eso obligó a que aparecieran un montón de recomendaciones, resoluciones, leyes relacionadas específicamente con el tema de investigación en esta interfase. Y eso genera una serie enorme de desafíos que ahora nos va a comentar Isabel. Bueno,
básicamente todo este tema que comentaba Graciela de los datos y que comentabas vos también, Adriela, al inicio, básicamente es dato, es que yo modelo con un dato, que el dato en sí no es nada, pero se transforma en todo. ¿Y por qué se transforma en todo? Porque con él y a través de él dibujo, diseño modelos de investigación, modelos de políticas públicas, modelos de industrialización, modelos de innovación. El dato y su digitalización es completamente transversal a los sistemas productivos y a los sistemas sanitarios también. Entonces, hasta las herramientas que yo utilizo también son digitales. En este contexto a nosotros nos interesa profundamente, y lo pusimos realzado en el trabajo, un gran piso, como un gran cimiento que tiene todo esto, para hablar seriamente, que es que los sistemas se puedan comunicar. Para eso, para interactuar, los sistemas necesitan la interoperabilidad. No hay tal manejo moral de los datos si no existe una verdadera interoperabilidad y estándares de información. Es decir, que metodológicamente lo que veíamos en un método tradicional de conocimiento, lo tenemos que ver implementado en la praxis informática, y vamos a ver que después llega lo tocante a lo regulatorio. Entonces tiene que haber una interoperabilidad técnica de los sistemas, que los sistemas puedan dialogar entre sí, sintáctica, semántica, organizacional, para el intercambio de datos. Vamos a ver que los desafíos informáticos y los científicos están presentes que después vamos a ver como un tipo de recomendación al final, donde proponemos en el trabajo participar en esta cuestión de transdisciplina en los comités de ética de investigación a profesionales informáticos y técnicos llamados ad hoc, o puntualmente entrenar a nuestros propios miembros para que ellos puedan conocer cómo operan las autopistas donde transitan los datos. Recién en la exposición anterior, una de las presentadoras hizo una muy buena aclaración acerca de algo que también vamos a poner acá de manifiesto en nuestra presentación, el desafío ético. Existe una tecnocracia, por decirlo de alguna manera, una posición dominante con respecto a un saber tecnológico, pero no hay juramento tecnocrático, hay un juramento hipocrático. Entonces, toda esta tecnología que atraviesa el mundo, de esos datos masivos que solamente no vienen de la clínica, si bien este trabajo que estamos presentando es para llevar y poner en valor moral el uso secundario del dato, por ejemplo, la potencialidad que tiene ese dato para el modelo, que va a estar también armado en un esquema que es de características digitales. Por lo tanto, como decía el grupo anterior, que me pareció sumamente acertado, hay un cuidado, cuanto menos, para tener prudente acerca de cómo se modela. Y desde los comités tenemos que conocer esas particularidades. Entonces, los desafíos regulatorios, lamentablemente, son los que nos hablan del pasado. Yo soy abogada, entonces yo veo que hay como una imposibilidad de describir este momento que ocurre intempestivamente como ocurrió la pandemia. Básicamente existe una posibilidad, y de hecho existe por las distintas coaliciones, los que trabajamos, yo trabajo puntualmente en Data Governance y políticas de datos para sistemas sanitarios. Desde el punto de vista regulatorio de las políticas públicas existen ya convenios, consensos, coaliciones. El general es el GDPR, el Reglamento Europeo de la Comunidad. Estados Unidos se maneja con sistemas más de fiducia por cómo está el sistema de la calidad, que vendría a ser hacer eso bien y si no compense con un seguro, pero en los modelos europeos del tratamiento de datos importa muchísimo el tema de la autonomía informada. Y ese es uno de los puntos que nosotros también ponemos en valor. En el bloque de Américas, además de los objetivos del desarrollo, están los 8 principios de transformación digital. Tenemos el nuevo anteproyecto de ley de protección de datos personales, que también me parece un goal, digamos, interesante, que promueve dentro del esquema del GDPR, que es el piso de mínima que tenemos global. No hay nada más. Entonces también es otro de los puntos que poníamos, comprender que no hay más allá que un trabajo sobre el uso secundario del dato. El uso secundario del dato tiene una potencialidad grande. No es el dato, sino como yo diseñé el dato. Entonces no me va a resultar ajeno estar en un comité de bioética de investigación, de ética de investigación, y comprender si el investigador y las partes, que también están, digamos, sometidos a una posición tecnocrática, digamos, dominante de un saber que es nuevo, comprendan ese algo
por el cual están investigando. Porque no olvidemos que los servicios informáticos cloud, como decían en el grupo anterior, servidores, sistemas operativos particulares, HL7, Fire, SNOMED, todos la tecnología que nosotros tenemos para medir calidad, bondad de aquello que se hace en términos de ética, seguridad y privacidad, todo eso está ocurriendo con un saber que muy pocos tienen. Entonces, es bueno integrar esos saberes y eso está ocurriendo incipientemente. Es uno de los puntos que vamos con este trabajo, que es fomentar la interoperabilidad, las terminologías y los modelos son los famosos estándares, facilitar la infraestructura para ingresar y almacenar datos, como decía Graciela, y puntualmente en todo lo que tiene que ver con investigación de las ómicas. Como decían las chicas anteriormente, el consentimiento para el intercambio de datos, clave, como se va a decir también en esta mesa, armonizar los estándares de seguridad y regulatorios en la privacidad de los datos, garantizar la comprensión y autonomía del intercambio de datos. Nosotros esto, y con esto ya voy terminando, el dato no es propiedad. El dato es el dato para el bien, o el data for good, como se describe en Comunidad Europea, y es un dato visto como un stewardship, como una custodia del dato, opera el principio de responsabilidad. Entonces, la tensión entre el acceso y la privacidad resulta más lógica para su explicación, inclusive metodológica y epistémica desde lo jurídico y desde lo biomédico también. Hay que reconocer las diferencias y las prioridades y las experiencias de niveles de compartición de datos. No es lo mismo el data sharing en Centroamérica que en Alemania, por ejemplo, en cualquier país de Centroamérica o en Alemania. Generar incentivos, y esto es clave, generar incentivos en la práctica asistencial. Cuando yo desarrollo ese consentimiento informado para que el paciente conozca lo que muchas veces el médico no puede implementar y también lo desconoce, porque todo esto nace, y esto es muy interesante que se sepa, no solo de los trials donde yo capto al paciente como unidad, puede surgir de los teléfonos de usuarios pacientes o surge como documento legitimante de los clinical records, de la historia clínica electrónica. Y por último, lo dejamos, y esto es un poco a lo que apunta este trabajo, y creo que esto va a prestar a un debate lindo, que se introduzcan estas consideraciones en las prácticas de los POEs, de los procedimientos operativos, y esto quiero subrayar que es una iniciativa muy linda que tiene el grupo del Comité de Ética de Investigación de la Universidad Católica Argentina, que contamos, Graciela y yo lo podemos decir, con unos compañeros de trabajo excelentes que vamos haciendo estos caminos como podemos, pero con mucha voluntad. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Ahí, no sé si viste, pero todos te aplauden. Un aplauso silencioso. Estoy escuchando. Bueno, la verdad es interesantísimo. Por momentos me parecía que estabas hablando en otro idioma. Y no lo digo cuando hablabas en inglés, lo digo cuando mencionabas un montón de cosas que son completamente ajenas al grueso de la población. Pero evidentemente está pasando. Y hay que saber sobre eso. Sobre todo cuando ocupamos roles en los comités de ética e investigación, en algunos lugares gubernamentales. Es interesante, es un enfoque totalmente distinto a cómo abordamos por lo general todo lo que tiene que ver con la bioética asociada a datos. Así que te agradezco mucho, Isabel. Después, si nos queda tiempo, volveremos sobre el tema. Ahora vamos a presentar la tercera ponencia de hoy, que se llama Consentimiento Remoto. Va a estar a cargo de Daniel Livio, a quien le cedo la palabra para que comience con su exposición. Bueno, muchas gracias. Espero estar mínimamente al nivel de las ponencias anteriores, que fueron interesantísimas y extraordinarias. Difícil, pero trataremos de arrimarnos un poquito para aportar algo. Yo presento este trabajo como miembro del Comité de Ética en Investigación del Hospital Durán. Lo preparamos junto con el presidente del comité, con el doctor Néstor Ivani y con el resto de todo el comité. Y van a ver que no tenemos una verdadera conclusión, sino que la conclusión es que queremos iniciar un debate. En el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2 nos vimos en la obligación de mantenernos aislados. Eso cambió, es redundante que lo diga, todo tipo de paradigmas, referencias, marcos, etc. Y para algunos que teníamos entrenamiento en la virtualidad, nos permitió elevar nuestra capacidad de manejo de herramientas virtuales, y para un grueso de gente que tenía pobre o nulo entrenamiento en el manejo de herramientas informáticas, fue un nuevo mundo
del cual, como cuando Colón o los vikingos llegaron a este nuevo mundo, les cuesta irse ahora, ¿no? Como que ese contacto remoto llegó para quedarse. Esto se nos planteó la posibilidad de pensar qué pasa con uno de nuestros fundamentos, que es el consentimiento informado para que un humano participe en cualquier proceso de investigación. Es el primero, ineludible e inexcusable de los procedimientos para la participación de una persona en un trabajo de investigación, y decir, bueno, ¿cómo pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué hicimos durante la pandemia? Todas las instituciones, podríamos decir, del mundo, ni hablar en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires en particular, el Comité Central de Ética, los comités independientes, la agencia reguladora, etcétera, trataron de facilitar la tarea de investigación en prevención y manejo de la infección por SARS-CoV-2, incluso facilitando la obtención del consentimiento hasta llegar a la no obtención. De hecho, hasta nuestro mismo Comité Central en la ciudad dijo, bueno, en algunos casos en un paciente de asistencia ventilatoria no se va a poder obtener consentimiento, adelante, es cuestión de vida o muerte. La pandemia expuso lo que pasa hace mucho tiempo. Hay muchas situaciones que son de vida o muerte en la cual no es posible la obtención del consentimiento, y sin llegar a esos extremos, hay situaciones en las cuales, como comités al menos, deberíamos definir si nuestra intención es facilitar o no la tarea de investigación. Por ejemplo, la obtención del consentimiento informado no debería ser exactamente la misma en un trabajo retrospectivo de observación, donde probablemente ni siquiera se puede obtener, porque no se puede localizar al paciente, que en un trabajo prospectivo de intervención en fase 1, 2 o primera vez en humanos. La calidad del proceso va a ser la misma, pero no es lo mismo obtener un consentimiento para hacer una intervención farmacológica o terapéutica o con un dispositivo, que obtener el consentimiento para relevar un dato con el cual el médico o el farmacéutico o el odontólogo ya cuenta, ya lo tiene disponible. Dato que tiene disponible y sobre el que se comprometió a guardar confidencialidad y a no difundir, ¿sí? Simplemente le va a estar pidiendo a su paciente, en, por ejemplo, un estudio retrospectivo observacional, permiso para, de manera anónima, usar ese dato que el médico ya tiene para ponerlo junto con otros y sacar una conclusión. Con lo cual, el modelo de consentimiento quizá no debería ser el mismo. Otra situación a la que nos enfrentamos es la necesidad de desarrollar tareas de investigación que pueden ser de gran utilidad para la población, en las cuales la geografía atenta contra el trabajo de investigación. Por ejemplo, un estudio clínico en pacientes con una determinada infección o con una diarrea infecciosa, que están distribuidos uniformemente en todo el país. No es posible habilitar 10, 30, 50 o 500 centros de investigación, que además no van a contarlos con los elementos, sino que, por ejemplo, se va a desarrollar el estudio en 5 provincias, con un sitio de investigación, su hospital principal con la complejidad mayor, en cada una de las provincias, pero recibiendo pacientes de todas las localidades de la provincia. Así, por ejemplo, si el criterio para ingresar a ese estudio fuera un niño o un adulto con diarrea y fiebre, ese paciente no podría ingresar al estudio, por supuesto, hasta otorgar su consentimiento. Es decir, si está, por ejemplo, en Chascomús, y a Chascomús le corresponde el Hospital Durán como centro, el médico tratante en Chascomús deberá ofrecerle al paciente que se traslade hasta el barrio de Caballito para entrevistarse con el investigador del Hospital Durán, dar su consentimiento, que se lo examine y ver si califica para ingresar al ensayo clínico. Si califica bien y si no, se vuelve a Chascomús. O ese paciente no puede participar, con lo cual se retrasa la investigación y el paciente pierde un eventual beneficio. Así como la pandemia nos habilitó a la toma de decisiones médicas, terapéuticas, de manera remota, lo que nosotros planteamos es abrir el debate para que en determinadas circunstancias pueda permitirse un consentimiento remoto. Consentimiento remoto que no va a obviar el proceso, el debido proceso y la firma del consentimiento, sino que va a permitir una, por ejemplo, preselección del paciente. Así, por ejemplo, la gente de Neuquén que está aquí, desde el Castro Rendón,
podría contactar por videoconferencia a la gente de Chosmalal, o de Las Ovejas, o de Zapala, explicarle, pedirle el consentimiento y que en Chosmalal se le haga una glucemia al paciente, se evalúe si califica para participar del ensayo clínico, habiendo dado remotamente su consentimiento, y si califica se trasladará a Neuquén y firmará en presencia del investigador y de los testigos, si es que corresponde, ese consentimiento. No decimos que sea lo que hay que hacer, pero sí que se puede plantear el debate, porque si yo mismo he tomado decisiones terapéuticas para con mis pacientes, viéndolos por esta misma cámara, bien podría un paciente, en presencia de un médico debidamente autorizado por el Comité de Ética para tomarle el consentimiento, consentir remotamente para iniciar su participación en el ensayo clínico. La pandemia nos dijo que eso se puede. De hecho, uno de los quizá déficits de nuestros comités es que quizá no monitoreamos lo suficiente los procesos de consentimiento, los ensayos clínicos que autorizamos o el seguimiento después. Si el consentimiento en algunos casos fuera remoto, para los miembros del comité sería mucho más factible monitorear el proceso, porque también podríamos participar remotamente de ese proceso. Entonces, lo que nosotros nos planteamos, simplemente como tema de debate, es que quizá las agencias reguladoras, la gente entendida en derecho, en investigación, las asociaciones o el público en general, los miembros de la comunidad y los comités, podríamos debatir este tema y marcar algunas pautas como para eventualmente facilitar la tarea de investigación y en ciertas circunstancias autorizar un consentimiento remoto. Gracias. Muchas gracias, doctor Livio, quien también se lleva un aplauso silencioso acá del resto de los participantes. No sé si se llega a ver en el streaming, pero yo lo veo acá en el Zoom, cómo aplauden de sus lugares. Muchas gracias. El tema del consentimiento remoto, evidentemente es una tentación después de la pandemia. Como fue muy buena analogía, ¿no? De una vez que llegaron acá y descubrieron América, nadie se quería volver. Bueno, un poco no queremos volvernos de estos procesos a distancia. Pero la realidad es que la situación excepcional que generó la aceptación de ese tipo de procedimientos un poco cesó, el agua bajó y hay mucha normativa que hay que respetar, hay muchas guías de buenas prácticas que hay que respetar y eso es un debate interesante. Es un debate interesante que creo que por lo menos acá en Argentina está en una etapa sumamente inicial. Hay mucho por trabajar y ver cuán aceptable sería pensar, porque la propuesta no implica solo el consentimiento a distancia, sino algunos procedimientos del estudio. Por ejemplo, todos los procedimientos para determinar los criterios de inclusión. Bueno, es interesante y es para discutir un montón. Y una vez más nos queda acotado el espacio. Esperemos tener un ratito al final. Le voy a dar la palabra a la última autora que participa de la mesa de hoy, que es Magda Liliana Rincón Meléndez. Ya está compartiendo su pantalla, ya va a hablar sobre su ponencia, que es Ecosistema Tecnológico para la Investigación de Problemas en Salud Mental, Desafíos Éticos. Le dejo la palabra a ella y después volvemos a charlar. Bueno, muchas gracias. Primero, muy feliz de estar acá, de poder encontrar también personas que están en la reflexión en el tema. Inicialmente quisiera contarles un poco por qué comienza la reflexión. Yo soy integrante externo de comités de ética, pero adicionalmente vengo trabajando apoyando la implementación de la política pública de ética de la investigación bioética e integridad científica en mi país, y eso obviamente ayuda en todas las discusiones que se han tenido a empezar a pensar en cuáles son los dilemas éticos que se vienen presentando en los procesos de investigación. Esta ponencia hace parte de un avance de mi tesis de doctorado que está orientada a identificar los aspectos bioéticos del uso del ecosistema que se utiliza en los procesos de investigación de salud mental. Y básicamente porque lo que se ha podido identificar es que efectivamente, como han dicho ya mis compañeros, en los últimos 2 décadas ha aumentado el uso de las tecnologías de la información, la comunicación y la conectividad para el diseño y la ejecución de los procesos de investigación. Pero efectivamente son los investigadores de salud mental, de problemas de salud mental, quienes más utilizan estas herramientas para desarrollar procesos de investigación.
En mi país especialmente hay que tener en cuenta que tenemos una dificultad importante frente al tema, y es que cuando se habla de investigación de problemas de salud mental, básicamente no estamos hablando solo de las áreas de la salud, sino que muchas áreas tienen relación o realizan investigaciones directas o indirectamente con este tipo de problemas. Hay una diferencia importante en cuanto se hace investigación en trastorno de salud mental, que tiene como unos lineamientos muy fuertes en el área de salud y biomédica, a cuando abordamos temas de problemas de salud mental que no tienen unos lineamientos claros. Y una de las cosas relevantes es que la política pública de ética de la investigación bioética e integridad científica que se está desarrollando en Colombia quiere impactar todas las áreas del conocimiento y no solo las áreas de salud y biomédicas, y por lo tanto una reflexión que vaya más allá del área de la salud para nosotros es relevante. Inicialmente entonces, ¿con qué comencé? Identificando cuál era este ecosistema tecnológico que se utiliza actualmente en los procesos de investigación en problemas de salud mental. Este es un resumen de la revisión que hice durante un año de diferentes investigaciones que han utilizado este tipo de tecnología, y encontramos tecnología como plataforma en línea tipo crowdsourcing para identificar muestras y recolectar información, plataformas de herramientas en línea, exclusivamente baterías psicológicas que ya están en línea o que yo puedo diseñarlas, sensores, dispositivos para recolectar información, por ejemplo, nuestros dispositivos o aplicaciones de celular, las herramientas de digitalización, encuestas en línea que tal vez en Latinoamérica o por lo menos en mi país son las que más se utilizan, herramientas de recolección de información tipo entrevista, que tenemos dos, sincrónicas y asincrónicas, sincrónicas tipo videoconferencia y asincrónica, por ejemplo, correo electrónico, y una de las más relevantes que es la información disponible en línea. En salud mental es muy, muy importante porque las plataformas, las redes sociales, las páginas web, los blogs son uno de los sitios donde más las personas exponen cuáles son su situación o sus condiciones de salud mental, cómo se sienten, cómo están percibiendo la vida, y se utilizan mucho para recoger este tipo de información. Aunque existen otras que aquí están nombradas, pues en esas yo no me voy a centrar. La reflexión entonces la pude identificar 6 aspectos relevantes en esta reflexión ética del uso del ecosistema tecnológico en los procesos de investigación de problemas de salud mental. El más relevante para mi trabajo es el de impacto psicológico y emocional. Lo que se pudo identificar es que existe un síndrome, bueno, lo llamamos síndrome, que se llama el síndrome de desconexión, y que esa distancia que se genera entre el investigador y la persona que es población de estudio puede llegar a generar situaciones de angustia. Y estas situaciones de angustia no solo nos están detectando como un posible riesgo ético en los procesos de investigación, sino que tampoco se están definiendo protocolos para el manejo adecuado de esta situación. Adicionalmente, las investigaciones en problemas de salud mental sí nos permiten identificar signos y síntomas relacionados con los problemas que estamos investigando, pero esta distancia o los problemas de identificación de las personas o el no tener claro, por ejemplo, quién está al otro lado realizando los procesos de investigación, hace que no se le esté ofreciendo un apoyo inmediato o una orientación adecuada y manejo posterior a estos problemas de salud o a estos signos y síntomas que estamos identificando. Uno de los aspectos que se identificó es que sí existe la posibilidad de aumentar la situación problemática de salud mental que estamos estudiando o la situación problemática de salud mental asociada al tema que estamos estudiando. El segundo punto está relacionado con la confidencialidad y privacidad. Ya mis compañeras de la primera ponencia hablaron de la dificultad de saber qué es público y qué es privado, pero también la facilidad de la trazabilidad de la información y la dificultad de anonimización, tanto de el seudónimo como del nombre, y eso en salud mental es muy relevante porque en Latinoamérica tener problemas de salud mental, y en Colombia, de pronto no tanto en Argentina, pero en Colombia es estigmatizante. El hecho de que yo pueda asociar a una persona con un problema de salud mental lo va a estigmatizar frente a la comunidad.
Existen problemas de fraude, tanto del investigador como de la población de estudio. Por una parte, no sé la población de estudio si lo que está publicando es verdad o no, no tengo cómo hacer un seguimiento claro o profundizar. Y por otra parte, los investigadores están utilizando el engaño para acceder, por ejemplo, a comunidades virtuales y tomar información de las comunidades. Es decir, se hacen pasar por personas que tienen las mismas características de estas comunidades y recogen la información de esta manera. Definitivamente hay problemas de credibilidad, específicamente por la calidad de los datos. Ya unos compañeros hablaron de los datos, por problemas en manejo de la tecnología o las dificultades del lenguaje o el análisis del lenguaje y la imposibilidad de hacer una identificación sociodemográfica. A nivel laboral, las plataformas crowdsourcing son las que más están teniendo problemas porque existe una falta de claridad en las condiciones laborales de estas plataformas que están generando problemas de discriminación y algunos resultados perjudiciales. Y a nivel ético-legal, sí vemos que en los proyectos, sobre todo transnacionales, se puede estar generando incumplimiento legal porque en algunos países algo es legal, en otros países no. Por ejemplo, yo en algunos países puedo hacer seguimiento de la IP desde donde estoy respondiendo y en otros países eso es ilegal. Y el desconocimiento de los protocolos en salud mental de, por ejemplo, disciplinas que no son del área de la salud hace que no se activen esos protocolos cuando se están detectando síntomas o síntomas específicos. Algunas recomendaciones rápidas. Primero, hay que mejorar el diseño y la calidad de los datos. Hay que identificar los riesgos éticos del uso de tecnologías de la información, comunicación y conectividad en los procesos de investigación de salud mental. Hay que pasar sí o sí por una evaluación ética. Aquí en Colombia este tipo de investigaciones se considera de riesgo mínimo por ser más del área de tipo social y no exige evaluación ética en todos los sitios. Hay que tener una especial atención a la salud mental y activar y tener protocolos definidos y activar protocolos cuando se identifican signos o síntomas relevantes en salud mental. Hay que tener un especial cuidado con la seguridad de la información y, por ejemplo, incluir el consentimiento informado dinámico en donde las personas en cualquier momento puedan ingresar a ver cómo está el proceso de la investigación y puedan cambiar el alcance del consentimiento si así lo desean. Y finalmente, una tecnología consciente y consultiva en donde nos demos cuenta que efectivamente no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un manejo o un conocimiento de la tecnología. Se le pueda ofrecer otras posibilidades para no tener discriminación en esa muestra. Para finalizar, pues digamos, es como una conclusión mía, si como equipo investigador no se tiene la competencia para manejar los riesgos emocionales y psicológicos derivados del uso de las tecnologías de la información, comunicación y conectividad en la investigación, tampoco se tiene la competencia para abordar el tema. Muchísimas gracias. Gracias, Magda. La verdad que impactante tu presentación. Nos deja acá como conmovidos con esto que estás planteando sobre el riesgo de las investigaciones en salud mental y todo este uso de la tecnología. Realmente impactante tu presentación, muchas gracias. Y por supuesto, esto significa que hay que seguir trabajando ahí para que esto que mostrabas como recomendaciones se pueda implementar, ¿no? Tenemos algunas preguntas y la verdad que vamos a hacer esta pregunta para el panel, para que, si bien tiene que ver con lo que presentó Daniel, la verdad que nos gustaría que todos nos dieran su opinión sobre esto. A ver, la pregunta es Sandra Martín, dice, como ya se acepta y quedó el uso del consentimiento informado en telemedicina, ¿cómo ven ustedes que en algún punto ADMAT apruebe la firma del consentimiento informado de forma electrónica? Yo separaría, es una muy buena pregunta. Primero, el proyecto de Daniel me pareció, si yo tuviera que levantar una mano, adhiero. Me parece que estamos en situación de contemplar un consentimiento informado a distancia, sobre todo cuando se ha aprobado el tratamiento de una cuestión superadora del consentimiento, que es la asistencia. Y sobre todo cuando existen mecanismos de tratamiento de datos que también están tomando datos que yo los estoy pidiendo en menor grado de riesgo. Eso por un lado. Y la tecnología dispone, no hay espacio acá ahora para decirlo, de encriptados y de soluciones para que lo que plantea Daniel
se dé. Ahora bien, la pregunta de la persona que nos estaba formulando ahora dice, ¿cómo ven que la ANMAT apruebe? Acá hay que hacer una diferencia sustancial. Si la agencia tiene que aprobar, aprueba una tecnología grado médico, es decir, una tecnología que la considera tecnología sanitaria. O sea, si eso pasara por la CONETEC o pasara por una agencia evaluadora en cualquier parte del mundo, si antes no pasó los procedimientos que son propios de la innovación, porque las APIs, los dispositivos, los consentimientos que pueden tener ruteados por tecnologías digitales de apps, básicamente califican o se fidelizan en términos de calidad, por tanto de seguridad, cuando sufrieron esa suerte de procesos de validación. Los procesos de validación son anteriores, y ahí es donde surge una tarea adicional de los comités de ética, que no están consultados porque no hay norma. Entonces, es una pregunta buena la que formulan, porque ahí es donde se divide. ¿Cómo entran las tecnologías? Si entran por tecnologías sanitarias, donde el grado médico y el impacto del riesgo puede ser verificado porque se utiliza el sistema tradicional del Health Technology Assessment, el consentimiento ese pasa. Entonces, la agencia se expide. Pero en lo tocante a una tecnología que pasa por gateras de sandbox, donde en realidad son comunidades digitales, me quita valor a lo que me presentó Dani recién, porque Daniel está presentando algo que bien entendido y encajado en la taxonomía de aprobación, entra perfecto en la autopista de la aprobación. O sea, por órgano lógico, por órgano lógico, no tendría ni que rascar la norma para encontrar esa respuesta. Entonces, el segundo punto es cómo yo valido el diseño, como recién decía Magda, cómo yo valido un diseño tecnológico, que en salud mental se ve muy bien, porque en salud mental es uno de los ejes tratados hoy por hoy en políticas públicas, enfermedades no transmisibles y salud mental, porque aportan ese algo sincrónico al momento que necesita esa respuesta automática y porque van ya en gateras de clasificación de datos metodológicas. Entonces, lo que plantea Daniel, que es el modelo del consentimiento informado remoto, si es un consentimiento esclarecido, o sea, si se informó al paciente, porque a mí no me da mayor bondad la presencialidad. Es decir, si yo al sujeto presencialmente no me importó que fuese esclarecido su consentimiento, es decir, su derecho a información, porque la autonomía de la voluntad es el derecho a la información o la autonomía esclarecida, y preguntarla las veces que yo necesito, y no una sola vez, como decía Magna, las veces que yo necesito para comprenderla, y sí, el proyecto de Daniel es un golazo, yo le pongo un dedo para arriba. Un breve comentario para Sandra Martín, que hizo la pregunta de que es qué creemos que diría la agencia, qué diría ANMAT. Por supuesto yo no puedo decir qué diría ANMAT porque no soy ANMAT. Si yo fuera ANMAT diría, no hay nada que lo prohíba. ¿Sí? Y si no está prohibido, está permitido. Es cierto que la agencia tiene la responsabilidad de, en parte, ser conservadora. Entonces habría que demostrar que el proceso de consentimiento remoto, como menciona María Isabel, es tan válido como el proceso presencial, ¿no? De hecho, el proceso presencial, cuando no es requerido un testigo, es casi un acto privado entre el médico tratante investigador y el paciente. Consentimiento remoto con más posibilidad de monitoreo por un comité de ética hasta permitiría una mayor seguridad para el paciente, ¿no? Pero yo no sé cómo lo vería ANMAT, la verdad que no lo sé. Igualmente Sí, son sí. temas que me A ver. preocupan porque Sí, Graciela. cuando uno hace una investigación multicéntrica, sobre todo los presupuestos están distribuidos para lo multicéntrico, y acá uno dice, bueno, si es un paciente, ¿quién se hace cargo de los gastos de los estudios de traslado y sobre todo el seguro, ¿no? ¿Cómo voy a yo establecer un seguro cuando no es multicéntrico, pero el paciente está alejado? Y a veces hay, sobre todo en las intervenciones, se necesita la pericia del médico que va a hacer la intervención, si es una intervención quirúrgica o de un procedimiento, y en los farmacológicos, ¿quién se va a hacer cargo de los efectos adversos si el paciente está muy alejado del centro en el cual se hace la investigación? O sea, yo creo que el consentimiento remoto va a depender, como dice Isabel, del buen vínculo entre el participante y el investigador, la honestidad y la idoneidad del investigador, porque siempre es responsabilidad de él la aceptación del participante. Pero me preocupa
digamos, sería como un punto más en estas investigaciones que uno serían multicéntricas, pero en realidad no son multicéntricas. Entonces a mí me preocuparía más la investigación en general que el punto solo del consentimiento. Sí, perdón, solo una aclaración. El hecho de que sea multicéntrico, desde mi punto de vista, no cambia mucho. ¿Por qué? Porque hay trabajos de investigación en los cuales el paciente no está internado, es ambulatorio, ¿sí? De hecho, son la mayoría. Y yo digo, bueno, mi centro es el Hospital Durán, tengo pacientes en la Ciudad de Buenos Aires, en Vicente López, en San Fernando y en Chacabuco, a los cuales, según el protocolo de investigación aprobado por los comités, por la agencia, yo por ahí veo cada 3 meses, ¿sí? Entonces, el centro, ya sea remoto o presencial, solo el consentimiento, no el manejo del paciente, sigue siendo el mismo, sigue siendo responsable, sigue teniendo el seguro, y el investigador sigue siendo el mismo. Pero bueno, es todo tema de debate, no es tan novedoso para nosotros que es por eso nos pareció interesante en el comité tirarlo al ruedo para debatirlo, no es que sostengamos que hay que hacerlo, creemos que es para el debate. Sí, punto a analizar. La gente de Neuquén nos quiere comentar Sí, algo sobre ¿qué esto. tal? Yo un poco cuando los escuchaba pensaba un poco en lo que decía Graciela recién, porque tuvimos un caso con un ensayo clínico donde se planteó, no lo de remoto porque fue antes de pandemia, pero sí que, por ejemplo, no se había contemplado, o sea, se había contemplado solamente un sitio de investigación acá central, en la capital, acá en Neuquén. Sin embargo, se iban a reclutar personas de toda la provincia, ¿sí? Nosotros tenemos la particularidad que, por ejemplo, en el invierno hay muchas calles y rutas que quedan intransitables. Por lo tanto, por más de que el sitio sea acá, siempre tiene que haber una referencia local, digamos, por cualquier cosa que pase, ¿sí? Entonces, nosotros nos planteamos en ese momento, no solamente desde el proceso de consentimiento informado, que quizás sería el primer paso, ¿no? Ahí directamente se planteaba que la persona firmaba el consentimiento informado cuando esté acá en Neuquén. Sin embargo, ¿qué pasa con esa persona antes de que llegue a Neuquén? Sí, porque la persona se incorpora al estudio desde el momento en que firma el consentimiento informado. Todo lo anterior, que uno puede decir, bueno, te está invitando, mira, fíjate, en Neuquén hay un estudio, vos sos elegible, bueno, te pago el pasaje. Pero ¿qué pasa si pasa algo antes? Esa persona no está incluida en el estudio. ¿Sí? Es un poco para tener en cuenta, y esto que decía Graciela, de cómo se va a llevar adelante todo el estudio, porque se puede estar investigando quizá una enfermedad que no lleve ningún riesgo o lo que sea, pero pueden pasar cualquier cosa, digamos, y no solamente el seguro lo tiene que contemplar, sino que su médico de cabecera en el lugar que esté tiene que estar enterado y tiene que estar involucrado, digamos, en el estudio de investigación. Así que nosotros en ese momento lo que pedimos al patrocinante, que después de hecho lo aceptó y se entendió, fue que en cada lugar donde haya un paciente de la provincia tiene que haber un subinvestigador que tenga la responsabilidad de tomar el consentimiento informado. Por lo menos eso. Así que esté en conocimiento y de seguirlo. Porque nosotros estamos, qué sé yo, Chosmalal, como recién se mencionó, Villa Langostura, Villa Pegüeña, son lugares donde los caminos en invierno quedan intransitables. Y por lo tanto el centro de referencia que es acá en Neuquén, para alta complejidad, no está disponible. ¿Sí? O no está disponible con facilidad. Por lo tanto, me parece que, tomando, digamos, la propuesta de Daniel, creo que para los estudios o para los ensayos clínicos, yo sería un poco más conservadora, que fue la palabra que utilizó él. Para otro tipo de estudio, quizá más sencillo, bueno, podemos pensarlo, pero creo que para los que llevan más riesgo, todavía el cara a cara es diferente a la virtualidad. Esto es una opinión personal, ¿sí? Bien, bien. Bueno, la última pregunta, Magda. Esto es en el contexto de la Argentina, ¿no? Pero contanos vos, en salud mental, ¿cómo verías, después de habernos contado que no todos tienen el acceso o el conocimiento, cómo verías vos en salud mental este tipo de consentimiento? Bueno, yo les puedo contar lo que he encontrado. Y una cosa es que se asume que cuando yo tengo un trastorno de salud mental, soy una persona vulnerable.
Cuando tengo un problema de salud mental, no lo soy. O sea, esa es una diferencia importante. Por lo tanto, cuando tengo un problema de salud mental, no soy vulnerable, por lo tanto, soy autónomo. Y en ese sentido, un consentimiento presencial o remoto supuestamente sería válido. Sin embargo, cuando uno hace la reflexión, lo que identifica es que en el momento en que yo estoy pasando por un problema de salud mental, yo no tengo autonomía. O sea, yo me vuelvo vulnerable en ese momento. Así que, como dijo nuestra compañera de Neuquén, en ese sentido, la recomendación sigue siendo ser mucho más conservador. Y es que algunos autores de los que yo revisaba recomendaban que es necesario el contacto inicial presencial. La identificación del signo y el síntoma de la persona inicial en ese momento del consentimiento informado, no solo para mirar si efectivamente en qué momento del problema de salud mental está pasando, si efectivamente tiene claro, si efectivamente quiere participar y que yo pueda estar como tranquilo. Adicionalmente, lo que recomendaban los autores es que yo debería hacer un contacto inicial presencial para identificar si las personas tienen el conocimiento, están en la capacidad y pueden hacer o responder o participar a través de una tecnología de la información, la comunicación y la conectividad. Bien. Entonces, esa es la recomendación en salud mental. Muy breve, lo que nosotros planteamos es precisamente eso, ¿no? Que uno podría llegar a adoptar, si el debate avanzara, para algunos casos seleccionados, el consentimiento remoto es solo el consentimiento y básicamente es para temas de distancia geográfica, donde, como dice la gente de Neuquén, el paciente va a estar con un médico que no es el investigador del estudio. Entonces, o bien se le delega a un subinvestigador la chance de pedir consentimiento y será presencial, o bien en presencia del médico tratante, que es quien contiene realmente al paciente, porque si es referido al investigador no lo conoce el paciente, el investigador remotamente, como responsable legal del estudio, le podrá pedir el consentimiento, pero el contacto íntimo es con el médico que, digamos, suena mal, pero tocó al paciente e hizo el diagnóstico del que permitiría participar. Muy bien. Pero yo quiero hacer también una aclaración chiquita, no sé en Argentina, pero en Colombia, porque escuchaba a alguna de mis compañeras que decía algunos estudios que son de menos riesgo y algunos estudios que son de mayor riesgo. El inconveniente que nosotros tenemos aquí es que las investigaciones relacionadas con problemas de salud mental, estrés, se consideran de menor riesgo. Se consideran riesgo mínimo. Y eso hace que cuando yo considero de riesgo mínimo, no tiene que pasar por una evaluación ética y obviamente el tema de consentimiento ni siquiera lo tenemos en cuenta, fírmelo y salga. Y ese es un problema que tenemos en esa diferenciación de lo que es un problema y un trastorno a nivel de investigación. Impactante lo que eso, Magda. Sí, porque acá es diferente. Sí, no, claro. No olvidar que la acá ciencia... nosotros... Sí, gracias. Sí, perdón, no olvidar que la ciencia es un medio y el fin es proteger a la persona, ¿no? Entonces es preferible que la ciencia vaya más lenta, pero que no se exponga a nadie en el riesgo en el proyecto de investigación. Perfecto. La verdad que, bueno, vamos a una cosa que me parece que tiene que ver con esto de la territorialidad, que de hecho estaba nuestro, pero lo obviamos por tema de tiempo, es el tema de las regulaciones, que lo mencionaban en realidad, esto de que se pierde la geografía en cuanto a los límites, ¿no? Nuestras regulaciones, de hecho las de ética en investigación, las leyes de investigación en seres humanos, están pensadas con límites geográficos. O sea, la persona, yo evalúo acá en Neuquén las investigaciones que se realizan acá en Neuquén. Entonces, pensando en lo que decía Daniel, que son personas que quizá de Neuquén vayan a otro lado, o de otro lado vengan de Neuquén, otra provincia hablo, porque acá en Argentina no tenemos ley nacional de investigación, un poco para decirle a Magda, entonces cada provincia tiene la suya, o junto con Capital Federal. Entonces, ¿cómo iría la regulación que tenemos vigente, que a mi juicio, bueno, tenemos que volver a pensarla, con esto que se propone de que los pacientes estén viajando, digamos, por todo el país? ¿Cuál es la ley aplicable allí? ¿Sí? Pues las personas no viven en Buenos Aires, no viven en Neuquén, o sea, es un tema que a nosotros nos cuesta muchísimo establecer, ¿sí? Porque es una pregunta frecuente. Entonces,
si la mayoría de los centros de investigación están en Buenos Aires, o en provincia de Buenos Aires, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Bueno, si hay personas que están viajando de todo el país hacia allí, ¿cuál es la ley aplicable de la de Buenos Aires? Pero ¿cómo? Si vive en otra provincia. Y si los eventos adversos van a ser se van a manifestar en el lugar de origen. ¿Sí? Tal cual. Creo que eso es un problema importante, más allá, digamos, problema, que eso es algo que hay que volver a tratar. No, pero es algo que hay que considerar cuando hablamos de estos temas, de una modalidad nueva y de aplicar estas nuevas tecnologías. Bueno, es como decía Isabel, es para tener en cuenta muchos puntos, muchos aspectos, más allá de los tecnológicos o los que podamos aprobar desde un escritorio, ¿no? Hay muchas otras cosas que se plantean acá. Sí, la regulación es sitiocéntrica, ¿sí? Si yo soy el investigador en el Hospital Durán, no importa de qué lugar del mundo vengan los pacientes, la regulación es Ciudad de Buenos Aires porque yo soy el investigador y el hospital, lo cual, como dice la gente de Neuquén, y digamos, bueno, es la norma, pero también podríamos charlar. Claro, pero la atención de los eventos adversos, ¿dónde va a ser? ¿Va a ser en Durán o va a ser en el lugar de origen? Exactamente. O sea, hay una responsabilidad, digamos, que no hay que desmerecer. No, que no, es todo lo contrario, no la desmerezco, estoy diciendo todo lo contrario, ¿sí? Es decir, la regulación, en la situación. La realidad es la que vos estás planteando. Digo eso esto, también ¿no? va para el debate, ¿no? Digo esto, que cuando uno habla de la regulación y la piensa desde un lugar céntrico, como dijeron recién, a la ciudad de Buenos Aires, la verdad que esto son temas para discutir y para tomar. Hay que incorporar todas estas miradas del que viene de afuera, del que piensa en su paciente, y no solo en el paciente, sino en estos caminos que están anegados en determinado momento del año. Digo, hay muchas cuestiones que uno debería tomar para poder pensar estas cosas. Pero bueno, como les decía, vamos a ir cerrando porque ya estamos excedidos en el tiempo. Los estudios multicéntricos también van a fomentar la investigación en el interior del país, ¿no? Generar otros centros y que no esté solo centrado en la capital federal. Entonces me parece que es más importante considerar una ley de estudios multicéntricos y donde cada lugar sea responsable y también crezca en investigación. Bien, bien. La verdad que esta jornada fue muy, muy enriquecedora. La verdad que llevamos muchas cosas. Esta forma de encuentro, de plantear cada uno sus puntos de vista y nuevas ideas, y la verdad que es muy interesante. Les agradecemos a todos los que participaron en las mesas, a todos los que mandaron las ponencias. Todas las ponencias fueron, si hubiese sido por nosotros, hubiésemos permitido que se presentaran todas. Realmente fue muy difícil, el jurado estuvo ahí tratando de ver cómo se seleccionaban estas ponencias, pero realmente todas las ponencias fueron muy, muy valiosas. Así que nos deja este espacio pensar nuevos espacios para discutir estos temas, para poder explayarnos más, para discutir más en profundidad todas estas cosas que traen desde distintos lugares. Así que nos llevamos este aprendizaje también, ¿no? Como dijeron por ahí, esto de la virtualidad, como dijo Daniel, llegó y no se quiere ir, y la verdad que nosotros lo vamos a tomar para poder seguir discutiendo estos temas y profundizarlos, ¿no? Así que muchas gracias a todos los que están participando por streaming. Gracias también por habernos acompañado hasta esta hora. Gracias. Gracias, Claudia. Gracias, muchas Javier. gracias. Gracias a todos. Gracias por la oportunidad. Nos vemos mañana. Ok, gracias.